Muy buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a desarrollar la segunda clase de este curso de constelaciones grupales. Bienvenida Carla, Silvia. ¿Me escuchan bien? Maestro, buenas ¿Se ve la noches. Sí, se presentación de escucha su... bien. Ya, ok, gracias Carla. Vamos entonces. Ahí está entrando Natalie. Bueno, esta clase también la voy a grabar para que la tengan. Bien. Bien, ahora vamos a ver entonces los pasos, ¿cierto?, de las constelaciones grupales. ¿Cómo se hace esto? ¿Ya? Todos los detalles los vamos a ver en esta clase y luego el 1 de diciembre vamos a hacer esto práctico eh, y las que no puedan lo vamos a grabar también el desarrollo de los ejercicios de las constelaciones grupales en vivo para después compartirlo. ¿Cómo le va, Natalie? Bienvenida. Esperando la clase, que está muy, muy enriquecedora. Sí, así es, Natalie. Ya, partimos entonces. Partimos. Bueno, en cuanto al movimiento de los representantes, acuérdense que acá en lugar de famores vamos a tener personas y esas personas se llaman representantes. Y esos representantes los va a elegir el constelado, ¿ya? El contelado pasa adelante y el contelado observa el desarrollo de la constelación, ¿ya? No interviene, solo observa qué se está mostrando y la idea es que el contelado le haga sentido eso que está viendo ahí, lo comprenda con ayuda del constelador, ¿ya? Hay más personas, pueden haber más personas y esas personas son espectadores que están ahí participando y viendo cómo se desarrolla la constelación, viendo el caso. Entonces, en cuanto al movimiento de los representantes, esto no es un psicograma, no es una obra de arte, de teatro, perdón. Eh, las personas no actúan, solo expresan lo que han conectado, lo que sienten del árbol genealógico del constelado, lo conozcan o no. A través de sus movimientos, ciertos desplazamientos, posturas, emociones, sensaciones en el cuerpo, incomodidades, impulsos, necesidad de moverse, de tomar determinadas posturas, no es un tema para ser canalizado o interpretado. Es una experiencia para ser vivenciada sin juicios en una realidad que es en un momento determinado, donde la información del campo familiar se expresa. El maestro Hellinger calificaba su método de trabajo como fenomenológico. Este método se caracteriza por focalizarse en lo que aparece, en lo que se muestra, tal como se muestra, sin enjuiciarlo o valorarlo. Bueno, apertura del campo de información en las constelaciones grupales. Conectar con el centro vacío. ¿Qué significa esto? Que todos tenemos que estar en tiempo presente, aquí y ahora. O sea, súper atento con todos los sentidos puestos ahí.
en sintonía con los demás, ¿ya? O sea, conectados con los demás. Y tenemos que estar atentos a los movimientos del espíritu. ¿Qué significa eso? Lo que se va a mostrar ahí para el constelado, ¿ya? Entonces, estar en el presente, ¿cómo se logra? Con una respiración diafragmática, una respiración lenta, profunda. La idea es que se relajen y estén en calma. Eso es como la idea del grupo. Entonces se puede hacer como una frase para abrir la constelación. Por ejemplo, tomo con compasión todo lo que surja, cualquier pensamiento tiene lugar en mí, digo sí a todo como es, a todo lo que interfiere en mi presente, a todo lo que viene en mi mente, le digo sí, a aquello que me preocupa u ocupa, lo tomo en mi corazón. Recojo todo en mí, me hago uno con todo, uno con el presente. Luego, esto de la sintonía con los demás es otra frase que podría decir uno, por ejemplo, me abro a todos, hondo sus destinos, sus sentimientos, sus culpas y su muerte. Sintonizo con tus padres, hondo tu sistema familiar y el de todos, tomo lo excluido en mi corazón. Sintonizo con los sistemas familiares de todos los que tuvieron algo que ver con los ancestros de los presentes. Asiento a todo como son, a todo como fue. En el ejercicio sistémico hay un gran esfuerzo físico, ¿ya? Aquí hay una gran, ¿cómo digo? Energía, demanda harta energía emocional, espiritual, energética. A veces compromete un desgaste energético en las personas que participan. Por eso que un representante no puede participar de más de tres constelaciones, más de tres representaciones, en un taller de grupales, ¿ya? Porque igual agota, igual cansa. Evitar constelar cuando las personas se encuentran muy débiles o están muy deprimidas, o personas que están en negación. Este tipo de personas se puede desbordar emocionalmente al momento de constelar fácilmente, y no es la idea, ¿ya? Entonces igual hay que tener ahí, hay que conocer un poco el grupo, los participantes, ver en qué condiciones están. También es importante parte del constelador. El constelador puede estar sentado al lado del constelado para obtener información necesaria o estar de pies y luego de comenzar el ejercicio puede acercarse a los participantes que se encuentran dentro del campo cuántico para sentir su carga energética e indagar o simplemente para acompañar en caso de desborde emocional. Igual tenemos que estar preparados, ¿cierto? Ojalá tener un asistente, alguien que nos ayude ahí a contener por si se presenta algún problema, ya que el constelador va a estar ocupado todo el rato con el constelado y con el grupo, ¿ya? Entonces siempre es bueno tener un asistente, alguien que colabore para que asista a esa persona, que tenga un desahogo emocional, alguna catarsis, y la saque del espacio, le dé agüita, qué sé yo, ¿ya? Bien, ¿qué es el movimiento del espíritu? El movimiento del espíritu, la intención será ahora. Entonces me abro el movimiento del espíritu, en este momento te entregas a lo que es, a lo que fue y lo que será. Te sentirás lleno y vacío a la vez, bien con todos, compasivos, serios, guiados por algo más grande.
Desde ese momento estarás listo para dar comienzo a cualquier ejercicio sistémico y tu campo de información se encuentra listo para trabajar en él. La atención del contelador, permanecer en todo momento atento a todo lo que pudiese ocurrir, ya sea dentro o fuera del campo cuántico, incluso a sus sensaciones, ya hay que estar atento. Lo importante es que la atención se manifieste sin ningún tipo de crítica que pudiese dañar al consultante o a los demás participantes. O sea, uno como contelador está pendiente, ¿cierto?, de qué es lo que se está desarrollando, observándolo, atento al contelado para ver qué reacciones tiene, si le hace sentido eso o no, o qué será lo que el representante está tratando de representar, de mostrar, de decir. También es cierto que uno como contelador pudiera sentir, tener intuiciones, percepciones, sentir sensaciones kinestésicas, todo relacionado con los representantes, ¿ya? Entonces hay que poner atención a todo eso, porque la información entra, no entra solamente por los ojos, sino que también entra por todo el cuerpo, por el aura, por la parte energética. Entonces, desde ese momento que se abre la constelación, ¿cierto? Que ya están todos los representantes listos y todo, eh, la atención del constelador permanece en todo momento, como digo, atenta. La atención es absoluta del constelador, se debe centrar en. El constelador se debe centrar en el consultante, como les decía, con el constelado, principalmente al representante del consultante. Acuérdense que el consultante no está participando, solo está mirando. Entonces tiene que haber un representante del consultante. Entonces ahí vemos al consultante y también al representante del consultante. Los participantes, sus movimientos, gestos, sensaciones, y los espectadores que son personas u objetos. Bueno, también puede ser de que falten algunos representantes y se pueden usar almohadones, almohadas, ya, como para colocar ahí en algún lugar que se necesite, no sé, un yaciente, un excluido, alguien que falte y que no haya más participantes. Entonces, también podríamos poner una silla, una almohada, ya que es lo más común, para que haga como representante. En general, para representar a excluidos, ¿cierto? O fallecidos. Aspectos a considerar. Material de trabajo, aunque no es necesario, algunos cojines, como decíamos, pueden ayudar a representar a algo o a alguien. El tiempo de una constelación es variado, puede tomar 15 minutos, puede tomar hasta una hora, pero lo ideal es que no sea muy extenso el tiempo, ya que esto igual agota, ¿ya? Los participantes deben ser a lo menos unas 4 personas, ¿ya? Y pueden llegar a más o menos unas 10 personas. No más que eso, sino después ya uno pierde el control, ¿ya? Todos permanecen sentados fuera del campo cuántico y deben estar disponibles para ser elegidos por el consultante o si se siente el llamado del campo cuántico. Les recomiendo que esto no lo digan al grupo, sino que el contelado elija a su representante y todo, porque si no, se forma un desorden y después todos quieren pasar y se pierde el sentido, ¿ya? Entonces solamente es el consultante, el cliente, es el que va a decir, me puedes representar a mi abuela, puedes representar a mi papá, puedes representar a mi hermano, puedes representar a la prosperidad, puedes representar a la enfermedad, puedes representar a las deudas que tengo, ¿ya? Eso es como lo más adecuado.
Bueno, veamos el esquema de cómo vamos a ir armando todo esto. Bueno, yo les decía que necesitamos un espacio, una sala, una habitación amplia, en donde nosotros podamos identificar la vida, que sería donde hay más luz, donde hay más ventanas. La vida sería donde hay más luz, donde hay más ventanas. Y la muerte sería como la pared donde está todo oscuro, ¿cierto? Donde no hay movimiento. Acuérdense que estos son conceptos, ¿ya? Conceptos energéticos. Tenemos dos pulsiones, acuérdense la pulsión de la vida, donde ocurre todo, y la pulsión de la muerte, donde no hay energía y no hay movimiento, y, y son los ancestros, pues, ¿ya? Entonces, esto sería el esquema, acá está. Entonces, esquema de la constelación grupal. Nosotros nos imaginamos este rectángulo. Este rectángulo nosotros lo imaginamos en el suelo y acá dividimos este rectángulo con estas líneas imaginarias en vertical. Entonces nos sale a la derecha el linaje paterno, ¿cierto? Y a la izquierda el linaje materno. Esto que se ve acá, en realidad está siendo mirado desde adelante, ¿ya? Donde está el constelador y donde está el consultante. Aquí está el constelador y acá está el consultante adelante en la vida. Pueden estar sentados si quisieran o de pies, ¿ya? Acá. Entonces, desde aquí miramos hacia atrás. Todos sabemos, ¿cierto?, que el linaje materno está al lado derecho y el linaje paterno está al lado izquierdo. Eso fue lo que aprendimos en las constelaciones grupales. Adelante, donde está el constelador y el consultante, está la vida. Atrás, donde están sentados los espectadores, ¿ya? Donde están sentados los espectadores, aquí abajo, espectadores, ¿cierto? A esto acá atrás se le llama la muerte, ¿ya? Para que nos ubiquemos. Después dividimos el rectángulo, el campo cuántico, en una línea vertical, perdón, horizontal, ¿ya? Dividimos aquí, ¿cierto? En horizontal, el campo cuántico, y ahí hacia adelante estaría el presente, el aquí y el ahora, y hacia atrás estaría el pasado, ¿cierto? Estarían los ancestros, estarían los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Entonces, esta es la imagen que tenemos que tener mental para poder saber desde dónde se mueven los representantes. Si un representante, por ejemplo, sale de por aquí, ya nos está diciendo que que la información tiene que ver con el linaje paterno. ¿Ya? Eso es una. Si sale de por acá, ese representante estaría saliendo del lado materno. ¿Ya? Si están por aquí, ya serían como los padres, un poco más atrás serían los abuelos, bien atrás sería ya de la línea de los bisabuelos. De esa manera nos vamos poniendo de acuerdo en este tiempo, en este espacio, para poder saber de dónde viene. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Sí, maestro, ¿se entiende? Sí, Claro. sí se entiende. Sí, se entiende Perfecto. perfecto. Entonces, esta es la visualización mental que el controlador tiene para que se organice con las personas, organiza el espacio, dónde están. Aquí están todos sentados en semicírculo, ¿ya? En semicírculo están sentados todos los espectadores atrás. Aquí adelante está el espacio abierto, este rectángulo que es el campo cuántico, el campo constelacional. Y aquí adelante está el constelador y el consultante o constelador. Bien, esto así va a ser, digamos, cómo vamos a ir trabajando la constelación grupal.
Los representantes. Los representantes, el consultante debe elegir al representante, o sea, le dice, ¿quieres ser mi representante? Y la persona obviamente le va a decir, sí. ¿Me quieres representar? Y el participante dirá, sí, yo te represento, ¿ya? Entonces ahí ya Juanito Pérez ya deja de ser Juanito Pérez y empieza a conectar con la información que el árbol genealógico del consultante le va a entregar. Entonces esa persona va a sentir sensaciones en cuanto a movimiento, se va a mover para un lado, se va a mover para el otro, o se va a quedar paralizada, o no va a poder mover las piernas, va a sentir calor, va a sentir frío, va a sentir emociones, por ejemplo, alegría, pena, rabia, culpa. Quizás se va a estar tomando con las manos la cabeza o la pelvis, o, o quizás, ¿me entienden? Inmediatamente se van a empezar a sentir sensaciones. Y eso es lo que está conectando, lo que está mostrando al consultante y al constelador. El primer representante siempre va a ser el consultante, ¿cierto? El constelador se comunica con el representante del consultante en casi todo el tiempo de la constelación. De repente, por ahí aisladamente, le va a consultar algo al consultante, pero siempre va a estar el constelador conectado con el representante del consultante. Luego vamos a representar el conflicto del consultante y elige a otra representante. O sea, después, después que solicitamos que aparezca el representante, el consultante, elegimos una segunda persona, un segundo representante que va a ser el conflicto, ¿ya? Dependiendo de lo que haya planteado el constelado, ¿ya? Elige a otro representante el conflicto. ¿Qué es lo que podría ser el conflicto? El conflicto es el problema, es el motivo de consulta, ¿ya? Es el tema que vamos a trabajar en la constelación, que puede ser la abundancia, que está mala, que puede ser la relación con su papá, que está mala, que puede ser alguna enfermedad rara que la persona ha tenido, eh, etcétera. Que puede ser la infertilidad, por ejemplo, si no pueden tener hijos. Entonces le pedimos a los representantes que se ubiquen donde se sientan más cómodos. Se puede permitir que el consultante o el constelador los ubique en el campo cuántico, también puede ser, pero es mejor que todo esto sea natural y que el mismo consultante busque a sus representantes y ellos se muevan y se pongan donde sientan que tienen que estar, o sea, la menos intervención posible, tanto del constelador como del consultante, el constelador. Para que el consultante escoja, podemos decir, escoge a alguien del grupo que te represente. Observa las sensaciones del representante, lo que nos proyecta, dónde se ubica, y podemos preguntarle a cada representante, cada tanto, ¿cómo te sientes? ¿Ya? Eso es como para ir generando un diálogo y para que vaya avanzando la constelación. ¿Cómo te sientes ahí? ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Dónde quieres ir? ¿Con quién te quieres comunicar? Ya vamos como ayudando un poco porque de repente pareciera que la constelación se estanca y nadie se mueve. Entonces tenemos que hacer que siempre haya un movimiento. ¿Quieres acercarte? ¿Quieres alejarte? ¿Quieres mirar? ¿Por qué no quieres mirar? Ya todas esas preguntitas vamos haciendo. El representante del consultante, ¿cómo te hace sentir la llegada de ese personaje? ¿Sientes que hace falta alguien más? En base a todo lo que han aprendido con los favores, puedes decir si hace falta algún otro representante
y comenzar a interpretar emociones, sensaciones, posturas, gestos, ubicaciones, ver si algún orden del amor estaría transgredido. Es importante dejar abierta la posibilidad de que si algún espectador sienta la necesidad de entrar, lo pueda hacer. Observación. La observación es un punto clave de la constelación grupal y es transversal a lo largo de todo el proceso, es decir, desde la apertura hasta el cierre. La observación, una vez eh, establecidos los representantes, se debe focalizar a todo lo que sucede dentro del campo cuántico y también quienes están afuera. Podemos observar que sentimos al ver la imagen de los representados. Así que aquí se despliega la fenomenología. Movimientos. Podemos permitirlos durante el ejercicio. A medida que los representantes lo sientan, también es posible que cada tanto, digamos, muévanse. Frente a cada movimiento hay que ir analizando lo que va sucediendo. Además, podemos hacer preguntas al consultante a medida que se desarrolla la constelación. Ejemplo, ¿cómo era tu relación con? El constelador puede ir analizando algunos movimientos, como por ejemplo, bueno, eh, esto en realidad hay que mirarlo, hay que verlo para poder comprenderlo mucho mejor, pero bueno, en cuanto a los movimientos de los representantes, alguien podría estar en un balanceo. En general, esto habla de la necesidad de querer moverse a algún lugar y el representante está buscando algún impulso para hacerlo. Ahí pedimos que lo haga. Cuando hay un movimiento hacia atrás, se desplaza hacia atrás algún representante, significa que alguien o algo del pasado está solicitando la atención del representado. ¿Ya? Cuando hay un anclaje, cuando se siente anclada la persona inmóvil en el suelo, sin tener la posibilidad de tener un movimiento libre, puede tratarse de la conexión con algún fallecido o con algún miedo grande o algo que bloquea los movimientos. Igual podemos ir preguntando para ver si se ha conectado con un yaciente o quizás un miedo paralizante a algo, ¿ya? O algún bloqueo que está impidiendo que haya algún desplazamiento, algún movimiento. ¿Qué pudiera hacer? Entonces hay que ir analizando ahí las escenas. No, no poder parar de moverse. Cuando un representante se mueve mucho, va adelante, va atrás, va para un lado, va para el otro lado, la persona no se siente cómoda en ningún lado y desea estar en constante movimiento. Puede tratarse también de algún yaciente que no ha sido reconocido, un fallecido, un excluido, un aborto, un suicidio. Acostado. Cuando la persona se tiende en el suelo, el representante de alguien significa fallecido o que necesita estar conectado con la pulsión de la muerte. Por ejemplo, en las depresiones, en las enfermedades catastróficas, en los accidentes, es típico que alguien pudiera estar en pulsión de muerte. ¿Ya? Y esto fíjense que es más común de lo que se sabe, de lo que se cree. Pueden ser pacientes que nosotros atendemos de repente y que están con cuadros depresivos y típico que están conectados con la muerte. ¿Ya? La observación es clave en la constelación familiar durante todo el proceso, es decir,
desde la apertura hasta el cierre. Ordenamiento y fases. Bueno, una vez que ya se ha desarrollado la constelación y que más o menos uno como constelador y el constelado sepan que le haga sentido lo que salió ahí con respecto al motivo de consulta, con respecto a la temática que se planteó, y si ya está entendida, si ya se ha mostrado, si ya todo eso ha sucedido, entonces, una vez identificadas las implicancias, las lealtades en el campo cuántico de los representantes, se ordena de acuerdo a los órdenes del amor, pertenencia, jerarquía, compensación. O sea, una vez que ya se ha mostrado todo y ya se ha agotado el tema, el constelador entonces comienza a ordenar a las personas ahí en el rectángulo, ¿cierto? En el campo cuántico, hacia adelante, hacia la vida. Obviamente se va a colocar el representante, el consultante, adelante, y si están los padres, se van a poner los padres detrás, la mamá a la derecha, el papá a la izquierda, y si hay algún abuelo, se va a colocar también ahí detrás de los padres del consultante. También es bueno que el consultante pase en la parte final, y la parte final forme parte también de todos los representantes, ¿ya? También se puede hacer. Las frases sanadoras sirven para que emerja o se libere la dinámica real subyacente. Son las mismas que se utilizan en las constelaciones individuales, pero más breves, más cortitas, ¿ya? Eh, y ojalá no estar con el papel ahí leyendo, eso sería como lo ideal. Bueno, una vez que ya se ordena todo, se hacen las frases se van haciendo también en el momento en que se va mostrando la información. Cierre de la constelación. Una vez que ya pasa eso, cerramos la constelación, se da por cerrado el ejercicio, cuando todos los representantes están mirando hacia la vida, hacia el futuro y en su lugar. Al finalizar el, el ejercicio, al finalizar un ejercicio sistémico, se sugiere como cierre que todos los participantes se tomen de las manos, que hagan una reverencia para luego soltar y sacudir las manos para liberar cualquier tipo de impregnación energética, y el constelador puede decir unas palabras de cierre como gracias a todos los que han participado, colaborado en este ejercicio. También el constelador puede tocar un cuenco en nota fa, la vibración del amor, o un tambor o una campana tibetana, ¿ya? Entonces, de esa manera todos cortan la energía, se desconectan y todos quedan en tiempo presente. Ese es el objetivo de cerrar la constelación, ¿ya? Así como al comienzo abrimos, les pedimos que al árbol genealógico del consultante, de su sistema familiar, para que muestre, revele, ¿ya? Desvele información importante para su motivo de consulta, ¿ya? Entonces ahí se abre, comienza a fluir todo y al final tenemos que cerrar. Es importante cerrar esto porque tenemos que hacer una próxima constelación, ¿ya? Y dejar pasar unos minutos, porque si no puede quedar abierto y se confunde con lo otro, con la constelación siguiente, ¿ya? Y también puede ser de que quizás pueda quedar algo ahí en los representantes, alguna energía, algo. eh. Entonces, cerrando de esta manera, uno se evita todo eso, ¿ya? Entonces, eso sería más o menos los pasos para hacer la constelación grupal. Eh, bueno, voy
Esto en realidad hay que ir aprendiendo, tienen harto tiempo para que estudien los pasos, cosa que el 1 de diciembre, el lunes 1 de diciembre, ustedes más o menos tengan claro el proceso, porque ahí nosotros vamos a hacer esto, vamos a mirarlo y ustedes tienen que saber en qué etapa está la constelación, los pasos que hay, cómo iniciamos, cómo desarrollamos, cómo terminamos. También es importante que se estudien un poco eh, los significados de las posturas, de las sensaciones, también es importante. Igual pueden hacer como un pequeño resumen, hagan un pequeño resumen bien apretado, bien acotado de los movimientos y las sensaciones en un papelito, cosa que los tengan por ahí a mano para poder interpretar y buscar más rápidamente lo que se está mostrando. ¿Ya? También pueden hacer eso, un pequeño resumen chiquitito. Bueno, yo acá hice algo, pero en realidad donde está toda la información es en el, en este documento Word que se llama Constelaciones Grupales, Lenguaje Corporal y Espacial en el Campo Constelatorio. Este es el documento importante para, eh, para ir sabiendo qué cosa estoy viendo, qué significa eso, ¿ya? ¿Qué es este el documento, el manual? La definición del espacio, los representantes, el lenguaje polisémico, las frases sanadoras, y acá empieza el lenguaje corporal espacial en el campo constelatorio. Las posturas, ¿cierto? ¿Qué significan? Eh, las miradas de los representantes, mirar al suelo, mirar al horizonte, mirar a lo lejos, mirar algo a una cierta altura. Luego, los movimientos. Dar vuelta en círculo, sentido de la aguja del reloj, en contra de las agujas sentido del reloj, eh, a ir hacia el pasado, ir hacia la vida, avanzar de espalda, bostezos, gestos, puño cerrado, rigidez de los brazos, señalar algo, taparse los ojos, taparse la boca, taparse los oídos, brazos cruzados, manos escondidas en los bolsillos o detrás de la espalda, extender el índice, la mano derecha, la mano izquierda, sensaciones. La parte derecha del cuerpo representa lo masculino, el padre, la rama representa la rama paterna, y así calor, calor desagradable, calor excesivo, calor en las manos, calor en la cabeza, en los pies, frío, ganas de vomitar, ya náuseas, picazón, rigidez, todo esto hay que ir aprendiéndoselo, ¿ya? Tienen harto tiempo para que vayan estudiando este documento. Y acá hay como un resumen pequeñito en este otro, eh, en esta otra PPT. Bueno, el inconsciente se expresa a través del cuerpo. Tenemos que entender que nosotros estamos trabajando acá con energías abstractas, con energías y algo abstracto que no lo vemos, pero que lo vemos cuando los representantes lo muestran en la constelación, ¿ya? Entonces lo que se vuelca ahí en el escenario del campo cuántico, del campo constelatorio, lo que se mueve son las energías del inconsciente, del transgeneracional, del árbol genealógico, del consultante, ¿ya? Es como que es que como que el árbol genealógico del consultante estuviera en la posición de la muerte hacia atrás de la sala
Y de ahí, ¿cierto? Fluyen hacia adelante la información necesaria para ser mostrada al consultante. Entonces eso en el fondo es el inconsciente que se expresa a través del cuerpo con movimientos sutiles, gestos aparentemente incongruentes, o sea, si alguien ve afuera, pero tiene un sentido, eh, estereotipias, posturas, etcétera, que ofrecen una información indispensable. Suele tratarse de emociones bloqueadas o no asumidas por el paciente, o incluso situaciones del pasado a las que se aferra sin saberlo y que por tanto el terapeuta no ha podido percibir de forma directa. Con el fin de orientar al constelador, las frases sanadoras se centran en el mensaje de las señales corporales, del inconsciente, tanto individual como familiar, además de desvelar el significado de cada gesto o movimiento. La, esta consteladora española contemporánea, famosa que hay hoy día, ¿ya? Propone una frase sanadora para cada conflicto que por el mero hecho de ser enunciada produce una mejoría instantánea en la persona y en su sistema familiar, ancestros y descendientes. Esta herramienta es la clave con la que los terapeutas que utilizan la fenomenología y la observación directa del cuerpo podrán mejorar cualitativamente su desempeño profesional. Bueno, acá tenemos algunas posturas, gestos y movimientos. ¿Cuál es la situación que está mostrando y cuál podría ser un intento de frase sanadora? ¿Ya? Por ejemplo, si la madre no mira al hijo, eso significa que no está disponible. Entonces podemos corregir eso diciendo, míralo, mírame madre, padre o hijo. La otra postura, gesto, movimiento es la pareja no mira a su pareja. La situación es que no hay disponibilidad sistémica. ¿Y cómo podemos mover eso? Es diciendo una frase sanadora como mírame con buenos ojos, porque si lo miras con buenos ojos, me miras a mí con buenos ojos porque yo vengo de ti. Ya también hay otras posturas, gestos y movimiento del padre que no mira al hijo, el hijo que no mira a los padres. Eso significa un desorden, significa una explosión. Eh, Cuando un representante mira al piso, ya puede significar, ¿cierto?, de que ahí hay un yaciente o un aborto. Y una frase sería, te veo, te honro tu destino, lo integro en mi corazón. Luego, por ejemplo, alguien está mirando a lo lejos. Eso puede ser una situación de muerte de algún ancestro, de algún fallecido. Una frase diríamos te honro con la vida. Cuando un representante tiene los brazos cruzados en el vientre o brazos acunados a la altura del estómago, puede significar un aborto. Entonces la frase indicada ahí sería, hoy te veo, hijo mío, y digo sí a tu destino. Hoy te honro con la vida y la alegría. Te doy un lugar en esta familia. Te entrego a Dios y te bautizo. ¿Ya? Dependiendo si es un aborto o si no, no lo es. Manos cruzadas a nivel de los genitales. Cuando el representante tiene sus manos a la altura de los genitales, a la altura de la pelvis, puede ser que esté mostrando una violación.
esté mostrando abusos que haya tenido. Entonces acá tenemos una víctima y tenemos un victimario. La víctima, por ejemplo, podría ser una frase sanadora para la víctima sería: lo que me hiciste me generó mucho dolor. Aunque no lo entiendas, te integro en mi corazón. Y el victimario, por ejemplo, podría decir: asumo mi responsabilidad por todo lo que te hice, por todo lo que les hice o hice. ¿Ya? Y de esta manera se va desbloqueando las energías, se van limpiando y va fluyendo el amor en ese representante. ¿Ya? Lo importante es que uno desbloquee todo esto, lo libere, ¿ya? Podemos usar frases sanadoras, pero también podemos usar comandos bioenergéticos también, si manejamos esa parte. Bueno, cuando un representante tiene los puños apretados, cerrados, empuñados, con presión, dolor en el vientre, de rodillas o con la cabeza entre las manos, eso puede estar representando que la víctima está en la venganza o en la expiación de un ancestro. ¿Ya? Eh, estos casos son bien complejos, ¿ah? A todo esto. O sea, yo les recomiendo que inicien con constelaciones simples, ¿ya? Sencillas, cortas, con no muchos representantes en el campo constelatorio, no más de 3 personas ahí en acción, para que no se confundan. Una vez que van ganando experiencia y que van viendo, ya pueden ir trabajando con cosas más pesadas, ¿ya? Eh, caras y dientes apretados, eso es expiación de un ancestro. Puede ser que haya un perpetrador, ¿cierto? Me doy cuenta de lo que hiciste, de lo que hice, asumo mi responsabilidad, yo lo hice, pago por ti, expío por ti. A ver, ¿qué más por acá? Posturas. Ah, bueno, cuando el representante mira hacia la, hacia la periferia, se puede tratar de un ancestro excluido, de un asunto sin resolver. Entonces una frase adecuada sería: tomo tu exclusión en mi corazón, te pertenezco, eres uno de los nuestros. Cuando un representante se va así como a la periferia o se quiere salir del grupo, eso significa exclusión, ir a la exclusión, ir junto al excluido. Cuando un representante tiene los dedos entrelazados, los dedos de las manos entrelazados, eso significa pertenencia, pertenece. Poner un pie o una mano entre los pies de alguien, agarrarse la pierna o el pie de alguien, todo eso significa pertenencia. Pertenezco, eres uno de los nuestros, soy uno de los tuyos, dame un lugar en tu sistema, tomo tu exclusión en mi corazón, te integro en mi corazón, yo lo veo y lo integro. Eh, bueno, en cuanto a los quistes de ovario y los miomas, en general representan bebés o fetos excluidos de generaciones anteriores que piden regreso al vientre materno,
son somatizaciones típicas de pertenencia. Entonces las frases sanadoras acá son: tomo tu exclusión en mi corazón, te pertenezco, me perteneces, eres uno de los míos, de los nuestros. Bueno, cuando alguien, un representante le da calor, ¿ya? El calor está asociado a la culpa, ¿ya? Eso significa calor de la culpa, fidelidad a la culpa ancestral, manifestación del vínculo de pertenencia. Entonces la frase sanadora acá es: pertenezco, tomo tu exclusión en mi corazón, eres uno de los. Cuando un hijo se coloca en la zona derecha de sus padres o detrás de ellos, en la zona de los ancestros, esto es un desorden en el sistema. Cuando el representante, por ejemplo, cuando la esposa se pone a la derecha de su esposo, o cuando un hermano más joven está a la derecha de uno que es mayor, todo eso son desórdenes en el sistema. Entonces las frases ahí es: te honro, tú eres el grande, yo el pequeño, ¿ya? Como para ir ordenando. El brazo izquierdo representa una relación del hombro a la mano, de padres a hijos, de mano al hombro, de hijos a padres. Eh, Brazo derecho habla del hacer, dar y recibir con el entorno actual. Bueno, en cuanto a cuando los representantes tienen como una especie de alergia cuando están haciendo la representación, o los ojos llorosos, o picazón en la garganta, incluso a veces pueden tener como unos enrojecimientos en la piel, ¿ah? Que aparecen y luego desaparecen. Esto significa fidelidades arcaicas, ¿ya? Tomo todo tu dolor en mi corazón, honro tu dolor. Obstáculos, incapacidades, fracasos escolares, enfermedades, síntomas, rasgos de carácter que rechazamos, eso tiene que ver con excluidos. Presión o dolor en el pecho significa una intrincación arcaica. Tomo tu dolor, todo, tomo todo mi dolor en mi corazón. Somatizaciones en el pecho, en el diafragma, desgracias no lloradas, hondo tu dolor. Necesidades de compensación. Movimiento pendular del cuerpo, te mueves como un péndulo hacia adelante y hacia atrás, ya hacia los lados o hacia atrás. Esto significa desorden en el sistema, reemplazando a un mayor, desplazar a un mayor, reemplazo en situaciones de alguien en su propia generación, implicancias con un ancestro, si es para atrás. Te miro, te honro, te doy un lugar en mi corazón, te honro, te doy y te reconozco. Serían como las frases para ir desbloqueando esa representación. En un brazo, un hijo posa su cabeza sobre el hombro derecho de los padres, desorden. Los hijos se sienten igual a los padres. Te honro, tú eres el grande, yo el pequeño. En un abrazo, uno de la pareja posa su cabeza sobre el hombro izquierdo de la pareja. Dependencia emocional. Uno es más grande que el otro. No hay igualdad. La frase sanadora que te saca de eso: te veo y te tomo como mi pareja y te acompaño en el camino. Tos, carraspera, ya que se pone a toser la persona que tiene una carraspera, una cosa ahí en la garganta.
eso significa situaciones familiares ocultas, o sea, secretos. Si se ve, ya lo vi, ya lo entendí y lo integro en mi corazón. Si no se ve, yo lo vi, aunque no lo entienda. Hombro caído hacia la izquierda, no ha tomado a la madre. Hacia la derecha, no ha tomado al padre o no está disponible. Mírame con buenos ojos. Papá, mamá, yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Dolor, calor, peso, entumecimiento, parálisis o frío en manos y brazos. Estos son desequilibrios de dar y recibir. No sabe tomar, no sabe dar. Calor, peso en un brazo o en un hombro, desorden. Estar rígido, sentir rigidez en la espalda, en los brazos, en las manos. Rigidez representa energía asesina. ¿Ya? La rigidez necesita energía asesina. El perpetrador se siente más grande que los demás, se siente superior en su derecho a beber, muy contento en sí mismo, indiferente en lo que pasa. Manos entrelazadas atrás, brazos cruzados hacia atrás. No se recibe, no sé recibir, no sé tomar. Sufrió un abandono, una separación precoz. No sé dar ni recibir, por favor, gracias. Eh, Caminar en puntillas, no poder detenerse en un sitio, irse hacia atrás, molestar, malestar o dolor en el estómago, desorden en el sistema. Sí, te honro, tú eres el grande, yo el pequeño, tú eres el padre, la madre, yo soy tu hijo, solo el hijo. Calor, náuseas, frialdad, dolor de cabeza, desorden en el sistema. Enfermedad autoinmune tiene que ver con venganzas, ¿ya? Me agredo para no agredir. Esclerosis múltiple, rechazo el amor. Me mato para no matar. Fibromialgia, fidelidad de expiación a un grupo de personas. Cada síntoma o cada dolor que tenga la persona representa un ancestro. Bueno, eh, esto en realidad hay que estudiarlo con calma, hacerse un resumen pequeñito y luego, cuando veamos qué está pasando en la constelación, más o menos sepamos qué es lo que se está mostrando, ¿ya? Qué están mostrando los representantes al constelado, ¿ya? En general, fíjense que los constelados rápidamente van entendiendo, van sintiendo de que eso representa a ellos y que tienen que ver con eso que están mostrando, ¿ya? Bueno, ¿qué les parece esto de las constelaciones grupales? Hola, Hola, buenas Yasmina. noches. Ay, llegué, qué bueno. Llegaste. Llegué. Mira, ¿qué tal? Buenas noches, Arturo. Mira, yo tengo una consulta, ¿no? Porque le digo, estaba así súper estudiosa. Por ejemplo, en las posturas y gestos, ahí dice que mirar hacia arriba, al cielo, o sea, la persona es que mire, el que esté ahí en el campo, tiene una conexión campo mórfico.
Sí, Y ajá, pero por ejemplo, qué postura o qué gesto me indica a mí, por ejemplo, un yaciente o me indica un gemelo solitario, o sea, los otros, estos famores, y de yo ubicarlo, como simplemente hago frases, porque en las individuales utilizamos el famor rojo, por ejemplo, ¿no? Para limpiar el sí, campo mórfico. Y cuando sí. son grupales y aparece un campo mórfico, solo con la frase, esa es mi Sí, duda. lo que pasa, Ok. lo que pasa es que está mirando hacia arriba el representante. Ujú, Efectivamente, esa persona está mostrando de que está conectada con los campos mórficos. ¿Qué significa eso? De que esa persona está como demasiado implicada, demasiado, está cargando demasiadas cosas de los antepasados y eso pudiera estar agotándola, enfermándola, produciéndole algún problema. Entonces, la ujú, frase sanadora para sacarlo de ahí es que la persona solo lleva sus cosas y cada quien se hace cargo de lo que le pertenece. Ustedes por ustedes, yo por mí. Gracias. Ahora lo veo. Una cosa así. perfecto. ¿Ya? Sí. Cuando miras hacia el suelo, estás mirando un yaciente, un muerto, Ah, algún fallecido. Cuando miras al ok. suelo, ¿ya? Puede ser un aborto, puede ser una pérdida, ¿ya? O un fallecido. Pero eso, todo eso está conectado con el motivo de consulta del constelado. Entonces, todo Ujú, parte de ahí, ¿ya? sí. Igual cuando alguien está tendido en el suelo, eso también significa un fallecido, un yaciente. O sea, ¿por qué apareció ahí? No lo vieron, no lo consideraron. Entonces, hay que ir preguntándole al representante qué es lo que siente, por qué está ahí. Después se saca de ahí, tú le puedes decir, a ver, ¿dónde estás más cómodo? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas para salir de ahí? Y así, ¿ya? Como digo, Perfecto. esto hay que mirarlo, sí, Sí, y estar ahí metido, porque si no... sí, Los chévere. representantes, Gracias. bueno, ya mira, los representantes también van entendiendo el cuadro, ¿ya? Se mete la gente, los espectadores, perdón, se meten en la historia y también van a veces participando, van como haciendo aportes de lo que se está mostrando, ¿ya? O de lo que potencialmente podría ser, ¿ya? Junto con el constelado, que él dice que le hace sentido o no, o lo va a entender, y junto con el constelado, o sea, como que entre todos, de alguna manera, van desenredando esta madeja, ¿ya? Para su comprensión. Y las frases sanadoras en el fondo son para ir ordenando, para dar más fluidez, para conectar una cosa con la otra, más bien. Yo tengo una consulta. ¿No? Eh, sí, en la constelación, a ver, ya sea que se haya ido a constelar ese tema o que haya aparecido por los movimientos corporales y los gestos, el tema de la violación, como fue el ejemplo, ¿no? Que se tocó hace un ¿Mm? momento, y donde la frase sanadora sería, lo que hiciste me causó mucho dolor, pero ahora te veo y te integro, ¿no? Algo así. Pero Sí, sin embargo, podría ser que la persona no esté, no se sienta, ¿no? En la posición de integrar o de entender lo que pasó. Entonces, ¿cómo se sigue? ¿Cómo se puede tú cerrar tienes que eso? llevar, tú tienes que llevarlo a eso, tienes que llevarlo. Siempre nosotros llevamos a la solución a las personas. Y bueno, como son representantes, están representando ahí, en este caso al consultante, el representante del consultante seguramente, si es que le ha pasado esa situación, tú a través de la fase sanadora paulatinamente tienes que llevarlo a la solución. O sea, a soltar eso, a entender eso, a liberarlo, ¿me entiendes? Ese es un trabajo que tú tienes que ir de alguna manera llevándolo suavemente a que la persona llegue a que el representante llegue a eso. Acuérdate que están representando energías y por lo tanto esas personas están disponibles y están abiertas a la solución.
Entiendo, bueno, Sí, entiendo que eso es hacia lo que debemos llevar, ¿no? Pero sí. podría presentarse porque, por ejemplo, he visto el caso de una violación, inclusive algo muy fuerte, porque había sido el mismo padre, ¿no? Ujú. Entonces, podría darse, pienso yo que la persona no esté en condiciones, por lo menos quizás en esa sesión, y que haya otra forma de salir de ese momento. Sí, pero en ese caso acuérdate que es el contelado el que está observando, el que está viendo la escena, ¿ya? Sí. Y él el que va a decir si efectivamente a mí me pasó eso, ¿ya? Yo sufrí de esa violación. Ahora, el que está representando es el que está viviendo el tema. Entonces, como como el representante lo mostró, lo está viviendo, tú lo puedes sacar de ahí a través de frases sanadoras, a través de poder ahí conectar con el victimario, con la persona que produjo la violación. Acuérdate que todo esto es como una madeja en que estas cosas pasaron en generaciones pasadas y de alguna manera se van mostrando o tuviste que ver de alguna manera con esa información. Se repitió, ya puede ser que algo se haya repetido. Ya, y tú vengas ahora, no sé, pues, como abusador. Fuiste abusado en una generación atrás, te fijas, y ahora quizás tú estés como del otro lado. Entonces, por eso tienes que ir llevando a que eso lleve a una solución. A través de la empatía, a través del amor, a través del perdón, a través del desconocimiento y se va integrando la información a través del entendimiento. Ujú. Eso tú lo vas a lograr paso a paso, suavemente, porque tú vas a estar trabajando ahí con el representante del consultante. Ahora el consultante ahí también tendrá su alquimia, ¿cierto? Su transformación, su comprensión de lo que le pasó. Y por supuesto que le tomará algunos días o quizás algunas semanas integrar todo eso que se mostró ahí. Ujú. Ok, ¿Ya? gracias. Incluso después que terminan las constelaciones, hay días en que todos los espectadores, los participantes, los representantes, van como de alguna manera procesando, entendiendo, integrando todo lo que se vivió ahí. A veces las personas quedan muy sensibles porque quedan muy abiertas con todo esto que sucedió. Entonces de a poco se va como acomodando la información y las personas ya van soltando esos procesos. Ujú. También los mismos espectadores ahí también a veces se sienten con que esa historia es como que la misma que ellos han tenido también. Sí. Entonces el análisis, la conversación y todo lo que se aporta, tanto de los espectadores como del contelado y el contelador, todo eso, todos se benefician, ese es el punto. Todos se van beneficiando, todos se van comprendiendo, y tú a través de observar nada más ya estás también contelando. Así es. Listo. Ajá, ok. Maestro, buenas noches. Yo tengo una consulta. ¿No? ¿Cómo saber identificar no los estados del yo, ¿no? A diferencia de las constelaciones individuales, no, lo diferenciamos por el tamaño de los famores, ¿no? Si está en su estado también masculino o femenino. En este caso, ¿cómo podemos identificarlo? Con los gestos corporales, cómo te sientas, cómo te pones, cómo caminas, ya a través de esos gestos, de esos movimientos, de esas expresiones corporales, tú vas a saber si alguien es niño o es adulto que está representando. También puede ser una persona de edad. Entonces, todo es corporal acá. Todo lo llevas a una significación corporal. Los brazos, las piernas, las posturas, los gestos, las sensaciones, las emociones.
las preguntas que tú vas a hacer, todo eso te va a indicar de lo que se está mostrando, en el fondo. Sí, Hola. Yo hola, tengo otra consulta. Por lo menos lo que Silvia hace ratito comentó. Yo creo que es súper importante, tanto para las constelaciones individuales como las grupales, tener bien claro cuál es el conflicto que se va a constelar. Como hace sí, rato tú hablaste del conflicto, eso es súper importante porque podemos llegar a disfrazar un verdadero conflicto. exacto, Entonces, en el caso ese que es súper heavy, ¿no? Si alguien tiene ese problema, hay que tratar de llevarlo con amor a que reconozca que quiere constelar su conflicto y si el conflicto es que lo violaron, que es horrible, hay que enfrentarlo y buscar el conflicto y pararlo al frente, pues, y hablar con el conflicto, que es la violación misma. O sea, no es, exacto, y a lo mejor aparece el violador, el papá del violador, las razones, pero también hay el tema de es que no hay que hacer juicio, o sea, que fuiste bueno, que fuiste malo, que me provocaste, no, me violaste. exacto, Y eso es bien pesado, ¿no? sí, Entonces claro. hay que tener claro el conflicto. Eso es súper importante y eso nosotros tenemos que ayudar a aclararlo, porque quizás la gente, imagínate, hay que ser bien valiente, pararse delante de un poco de gente que uno no conoce y decir eso, ¿no? Tan horrible, o que te pegaron, ¿no? Sí, sí, pero siempre fíjate que en los representantes, ¿ah? No, a ver. El tema está en que todo esto se va trabajando con los representantes, ¿ya? Porque ellos representan, te muestran a través de sus sensaciones, pero tú tienes que llevarlos, sacarlos de ahí, de a poco, ¿cierto? Y cómo te sientes, estás bien ahí, quieres decir algo, qué necesitas. Entonces, eso se va viendo con el representante del consultante o el representante del abusado, el representante del abusador. Entonces son ellos los que van soltando esa información y la que la van acomodando. El consultante solo está viendo eso que está pasando. Entonces tú vas guiando la historia, cómo tiene que ir al final, cómo va a ser el final de esa historia. Y tú como controlador, de acuerdo a los órdenes del amor, a las leyes, de la pertenencia, la jerarquía, la retomar, tú vas resolviendo. Perfecto, Sí. gracias. Ujú. Obviamente, si le preguntas al consultante, el consultante, claro que va a estar afectado, no va a saber qué decir, porque no está canalizando, te fijas, está solamente observando la situación de dónde viene. Los representantes son los que hay que ir diciéndole, acércate, aléjate, párate, siéntate, quieres decir algo, te sientes mejor, ¿ya? Entonces ellos de a poco, ese nudo va fluyendo. Pero tal como tú dices, es muy importante tener súper claro el motivo central, el conflicto que se va a... Si no, después tú te pierdes, ¿ya? El protagonista acá es el representante del consultante. Ese es el protagonista y todo gira en torno a él. Luego aparecen otros actores, otros representantes que tienen que ver con el conflicto, por ejemplo. Tenemos un representante del consultante, tenemos un representante de su conflicto, ¿ya?
y podemos tener un tercer y un cuarto representante de algo más. Ellos son los que entran en la escena, son los que conectan, los que canalizan con la información de ese árbol genealógico, ¿ya? Del consultante. Pero bueno, yo creo que esto realmente hay que vivirlo. Bueno, vamos a grabar los ejercicios para las personas que no pueden asistir y también les voy a empezar a ponerle, voy a empezar a colgar acá en el grupo algunas constelaciones de otros cursos pasados para que más o menos vayan familiarizándose y vayan viendo cómo se hace todo. ¿Les parece? Videos Consulta. de constelaciones. Sí, ¿Sí? buenísimo. Ajá. Ujú. Sí, bueno. Arturo, una consulta. Supongamos que es un tema de, como dices, de aborto. Ese o la palabra aborto se le tiene que decir al consultarte que hubo un aborto o simplemente no debemos decirlo. No sé, lo digo por algo de ética. ¿Es necesario decirle? ¿Cómo le podemos decir si es necesario o no es necesario decirle? Nosotros vemos la escena, nos damos cuenta que es un aborto y tal vez el consultante Sí. no lo ha dicho. No, pero todo, Entonces, ¿cuál sí. sería nuestra postura? Ahí, bueno, eso es lo que... La postura ahí es que tú tienes que resolver eso, o sea, tienes que hacer frases, ¿cierto?, de tomar a ese aborto, de frases de exclusión, de invitar a ese excluido a la pertenencia del sistema. Ah, y bueno, eso en realidad lo va a informar el que esté representando a ese aborto. Y con frases sanadoras tú lo vas a ir sacando de ahí. Los espectadores se dan cuenta. Los espectadores ayudan harto a la comprensión de lo que está sucediendo. Los representantes simplemente están canalizando la información y están sintiendo cosas ahí y están mostrando. Los espectadores son los que se dan cuenta también de lo que está sucediendo y también obviamente el consultante. Y nosotros como controladores. Nada, simplemente tú vas reconociendo, haciendo que se reconozca a esa pérdida, eh, que se reconozca y que se integre al árbol genealógico y vas diciendo las frases sanadoras. Te veo, te llevo mi corazón, lo siento mucho, fue algo muy triste, muy tremendo para mí, pero ahora eh, yo te llevo en mi corazón, te reconozco, te acepto y perteneces. Eso, así nomás, de Ujú. esa Mira, forma. una consulta más. Supongamos que, no sé si han visto personas que tienen el mismo apellido dos veces o que no fueron reconocidos por el padre y la madre le puso su mismo apellido, o que también tanto del padre y de la madre tienen el mismo apellido. En ese caso, ellos quieren constelar, ¿cuál sería la dinámica o qué es lo que está pasando ahí? No, el tema es otro, o sea, cuando llega un consultante a participar de las constelaciones grupales, tiene que llevar un motivo claro, ¿ya? Un motivo de consulta, un tema de trabajo, un conflicto claro. ¿Qué es lo que necesita ahí constelar? O sea, que saber de dónde viene algo, qué pasó, qué sucedió, por qué se da una situación de tal manera y no de otra, ¿ya? Entonces tendrías que preguntarle a esa persona cuál es su conflicto, o sea, por qué tiene los mismos apellidos, dónde está el papá, dónde está la mamá, por qué me toca a mí esto, quizás eso sea el conflicto. Quizás para otros no representa un conflicto, un tema, un algo. Entonces, hay que preguntarle claramente qué es lo que deseas trabajar, ¿ya? Que los temas sean trabajables. Ese es el punto. Tú tienes que hacer como constelador que lo que le está pasando a la persona, que lo que necesita aclarar, resolver en esa constelación, sea trabajable.
sea plausible Ujú. y buscas la forma de cómo trabajarlo y le planteas, le dices, ¿te parece esto? ¿Es esto lo que tú necesitas? Y ahí te va a decir sí o no. ¿Ya? Bien. ¿Alguien más? Un comentario. Ese ejemplo que ella puso es interesante porque a lo mejor, eso de tener dos apellidos al mismo nombre, o sea, puede pasar que el papá y la mamá tengan el mismo apellido, ¿no? Y de repente para uno, no, pero para él, eso puede ser disfrazar el conflicto verdadero, y entonces ahí es lo que tú dices, pues, o sea, tienes que llevarlo hasta que el verdadero conflicto salga, y ahí una vez que esté claro, empezamos a constelar lo que está pasando. Pero la gente llega a que tengo problemas porque tengo el mismo apellido repetido. Ajá, y entonces ahí seguí, buscar, y a lo mejor el problema de él es que no conoce al papá, o sea, al final es otra cosa, ¿no? Claro, O que la exacto. mamá, no sé, o sea, pero sí es súper, y es una tarea interesante hacerlo, de verdad que sí, Sí, ahí claro. O se sea, aclaran muchas cosas. en el fondo no es tanto el apellido, sino que la persona no sabe quién es su papá, dónde está, si está vivo, si está muerto, qué pasó con él. Eso es como lo práctico en realidad. Súper. Ahora me pasó, fíjate que en la tarde atendí a una niña que vino acá, una adolescente, 15 años, que tenía muchos problemas conductuales, autolesiones, comportamentales. Y resulta que esta niña, su papá se suicidó cuando tenía 4 años, ¿ya? Entonces después quedó a cargo de la abuela, como que la abuela materna la crió y todo. Y resulta que ella nunca me decía que nunca estaba tranquila con que su papá, le decían que su papá había tenido un accidente, eso. Seguramente para que la niña, excepto cuando era chica, pudiera comprender eso y no tuviera mayores problemas. Pero ella como que me decía que nunca había quedado conforme con esa respuesta. Entonces ahora, a sus 15 años, fue al registro civil y sacó un certificado de defunción de su papá y ahí decía de que su papá se había suicidado. Entonces la niña esta se enojó mucho con su familia, con su hermana, con todos, que por qué le habían mentido, que por qué no le habían dicho que se había suicidado. Entonces yo no le hice constelación a ella, sino que en esta primera ocasión le hice una bioenergética. Le hice psicoterapia primero al comienzo, después pasé a hacerle bioenergética y la cité para la próxima semana, o sea, en 15 días más la cité a una constelación familiar para que constele a su papá. Entonces, esta cosa es así, pues, fija. Entonces la niña en el fondo yo le decía que no se quede con eso, sino que se quede con que su papá le dio la vida, que mire más atrás, ¿cierto? Que lo llevó a su papá a suicidarse. Ella me decía que sí, que ella tenía un papá con ciertas características, que le había tocado una infancia muy dura. Y luego cuando fue adulto y la familia que formó, esa familia tampoco lo acogió, como que lo trató como excluido. Entonces esa persona al final se terminó suicidando por todo el cuadro que traía y su hija tenía 4 años y no entendía nada, pero sí eso le pesaba y eso la llevó después de 10 años a solicitar ese certificado y sale ahí esa información y le produce un tremendo desajuste emocional justo ahora en la adolescencia, que es una etapa tremendamente complicada. Pero la niña entendió bien lo que yo le dije, lo que yo le planteé de cómo tenía que manejar esa información y de lo importante que es que a pesar de todo no juzgar ni criticar, sino mirar con empatía y amor la historia que ella trae. Y quedó bien estabilizada y le pareció todo lo que yo le comentaba y eso. Entonces, todo depende en realidad de cómo tú vayas guiando a tu consultante. Claro. Y se supone que desde a la luz de las constelaciones tú lo vas trabajando así.
exacto. Y ahí, por ejemplo, el conflicto, ¿cuál sería? ¿Que se suicidó el papá o que la familia le mintió toda la vida? ¿No? No, el papá se suicidó, pero ellos, la familia, le dijeron a la niña de que había tenido un accidente y que Ah, había fallecido por un accidente. entonces la mentira Claro, era un secreto, una mentira. es. Ese es el tema que estaba pasando. Entonces ella estaba descompuesta porque tenía pena, porque tenía rabia, porque tenía culpa, porque se sentía mal por su papá, por la familia que no le dijeron la verdad. Exacto. Y entonces muchas emociones encontradas. Y eso la llevó a un comportamiento complicado en el colegio, en donde citaron a la mamá a hacer una entrevista para poder eh, ver el tema, porque qué había pasado y que la niña se equilibre rápido y vuelva a sus actividades académicas. Mm. Porque había bajado las notas, porque no quería estudiar, etcétera, etcétera. Una serie de síntomas con respecto a ese cuadro que estaba viviendo. Entonces me la trajeron acá y yo, a la luz de las constelaciones, supe cómo encauzar la terapia. Ese es el tema. Tú tienes que llevarla siempre a una solución del problema que tiene la persona. Entonces, cada consulta, cada consultante es un tremendo desafío en donde tú tienes que integrar todo lo que es aprendido. ¿Ya? Una consulta. En el caso de los familiares que se meten entre sí, por ejemplo, ¿no? La sobrina con el tío, ya de por sí hay un desorden no de jerarquía. Total, sí. En esos temas, ¿cómo se podría ordenar? ¿Se le toma como la pareja en sí o como el tío, ¿no? O cómo se podría ordenar eso? Eh, bueno, como yo digo, depende de lo que plantee la persona, el consultante, qué es lo que plantea, qué es lo que quiere entender, qué es lo que quiere arreglar. ¿Ya? Así se parte trabajando, ¿ya? Y luego tú ahí, a través de los representantes y de la información que se despliega, de lo que sale, tú vas a llevar a la solución, a un equilibrio, a que la persona esté dentro de lo que son las tres leyes de los órdenes del amor. Puede que haya una situación de exclusión, puede ser que haya una persona que no está ocupando su lugar, puede ser una persona que no esté dando o esté dando demasiado, ¿me entiendes? Entonces, todo se engloba y como que se arregla, diríamos, en base a esas leyes. Porque si esas leyes están ahí presentes, están cumplidas, el amor fluye y no hay conflicto y todo está bien. Los desórdenes son los que traen los conflictos, los caos y el dolor y la tristeza. Todo lo que sea conflicto, todo lo que sea desorden, todo lo que no esté en su lugar, trae dolor, trae pena, depresión, rabia, culpa y todo eso. Entonces tú tienes que llevar siempre al orden de acuerdo con las leyes que rigen las constelaciones. Eso es como digamos, el arma, el instrumento que tendríamos. Todo se equilibra desde ahí. Lo llevas hacia ahí. Ah, Claro, maestro. Por ejemplo, bueno, tengo un caso de una señora que perdió a sus tres hijos, varones, los mayores. Bueno, ella tenía seis hijos, los tres mayores varones y las tres mujeres, las menores. Y resulta que los tres varones, uno se suicidó, a otro lo mataron y el otro tuvo como un cáncer a la sangre, una leucemia. Y la claro. señora vivía con depresión. Entonces, es como un pendiente que la señora tiene, qué es lo que ella se pregunta, ¿qué hice yo para merecer esto? ¿No?
Bueno, ahí esa señora tiene culpa, pero a la luz de las constelaciones, esas fueron unas pérdidas, ¿cierto? O que sucedió por alguna razón, quizás alguna conexión con los ancestros, con su linaje materno, quizás algo venía de ahí, pero los niños, estos que se suicidaron y que le pasaron todas esas cosas, está claro de que estaban afectados, ¿cierto? Por las pérdidas. Estaban llevando ahí la exclusión misma. Eh, y por eso se dio así esa dinámica en esa familia. ¿Ya? Por eso que es importante constelar las pérdidas, los abortos, los nonatos, los gemelos solitarios, el amor interrumpido. Hay que trabajarlo porque sobre todo en la adolescencia, donde más conflicto hay en las personas, porque esas personas inconscientemente están implicadas, están intrincadas, están en lealtad, están conectando con esa energía y esa energía ustedes saben de que uno se siente pésimo, siente que estás vacío, que no tienes lugar, que nadie te ve, que estás deprimido, que tienes una angustia, que no sabes de dónde viene y eso te puede llevar a un suicidio. El varoncito que le dio cáncer, eso ya es él se sintió culpable de alguna manera. O sea, a través de la culpa somatizó esa enfermedad. Entonces ese sí es un buen tema para constelar. Sí, claro, Sí, sí, excelente. Gracias. ya, bien. Esto es bien interesante, cómo la información va calzando bajo la luz de estas teorías y, y se responden por sí solas. Por ejemplo, lo que tú estás relatando es casi matemático, Sí, así es. ¿te Eh, por fijas? ej- sí, es cierto. Por ejemplo, yo tengo una tía donde su esposo se junta, bueno, la engaña con su sobrina y el producto de esa relación tiene una hija y Ujú. resulta que a mi tía le da cáncer y la sobrina, cuando se entera de todo eso, ya se está alejando del ex esposo de mi tía, se aleja al punto de que lo menosprecia, ya lo ningunea, el tío ya es una persona adulta mayor, ya está jubilado. O sea, nosotros decimos las mujeres lo usó y ahora como ya no le sirve económicamente, ya lo votó prácticamente, ¿no? Al Claro, punto de que el tío ya, él es una persona, se siente excluido. Navidad, Año Nuevo, ella desaparece, se va con su familia, con su hija y lo deja él solo. Él pasa solo Navidad, Año Nuevo y ahí viene el sentimiento de la culpa, ¿no? De exacto, que, de que por sus acciones lo que pasó, bueno, está. Y ahí la tía tiene su cáncer. Y bueno, sí, la sobrina le ha pedido disculpas por lo que ella ha hecho y le ha claro, prometido de que va a solucionar y lo va a dejar en paz al tío, pero a estas alturas de la vida, cuando ya él ya tiene casi 70 años, claro. ella dice, ¿yo para qué lo quiero si ya tiene 70 años y yo no lo quiero? Entonces Enredos mejor quédatelo sistémicos. contigo, así como ha sido, y yo estoy Sí, haciendo mi vida. Y ahí sí. resaltó el cáncer. Ujú, exacto. Enredos sistémicos, uf, hay cantidad de historias Sí. y de cosas, y ahí aparecen las culpas. Cuando aparece una culpa, aparece una enfermedad. ¿Te fijas? Entonces, Bueno, también sería un buen tema para constelar. también sería un buen tema para contar. Acuérdense que hay muchas cosas que las familias van repitiendo, historias pasadas, ya a veces se van mostrando una y otra vez hasta que se corte, hasta que alguien haga conciencia y de esa manera se va equilibrando el sistema. Bueno, ya estamos llegando al final de esta segunda clase, de este curso, así es que yo por mi parte me voy despidiendo. Que tengan un excelente domingo, que descansen. Mañana comparto la clase esta grabada y estamos en contacto para que nos organicemos bien y ese día puedan participar
quiénes van a participar realmente de la presencial y también para conseguir acompañantes, pues para formar un grupo por lo mínimo de 10 personas, ¿ya? Para poder ¿Podemos llevar realizar. acompañantes? Eh, esto lo voy a ver a medida que se acerquen los días. Ah, ya. Sí, ¿Exactamente a qué hora va a ser? Ya está. sí, va a ser en la mañana, a las 10 de la mañana. Ok, en Quillari. No, no en Quillare, va a ser en otro lugar. Ah, usted nos avisa en todo caso. Sí, yo le voy a decir porque este grupo de este curso de constelaciones grupales no tiene nada que ver con Quillare, esto es algo mío. Ah, sí, disculpe, tiene Sí, razón. entonces Y no yo voy tiene a lugar ver. usted todavía. Sí, sí, en general lo hacemos en casa de Indira, en general, Ah, excelente. pero tengo que Bien, confirmarlo con ella ya que próximo a la fecha. Una vez que tenga todo claro, les voy a anotar acá la dirección, el lugar, pero es en la mañana. Es como de las 10 a la una cosa así, no más que eso. está bien, doctor. Sí, Gracias. muy bien. Ya pues, estamos ok entonces. Muy buenas noches a todas, Yasmina, Natalie, Carla. eh, Silvia, Buenas Irma, noches. buenas Buen fin noches. de semana. Silvia, igualmente. Adiós, bye bye. Gracias, feliz fin de Gracias, semana a maestro. todas. Gracias. Buenas noches. Chao, chao. Gracias. Gracias con todo. Por Todos, allá, adiós. por acá Chao. abajo estaban, Gracias. no te veía, Angélica, estabas por acá abajo. Sí, maestro, aquí estoy. Sí, Muy sí, te bien. escuché tu voz. Gracias. Sí, Gracias. descansen. Chao. Chao, Chao, chao. gracias. Gracias.